Buenas, ¿cómo están? Este es el Inversor Tech y hoy día vamos a hablar de Intel. Sí, Intel, esa famosa empresa de semiconductores tan influyente en el mercado, la empresa que creó la famosa ley de Moore, la empresa que fue dominante en los 80, 90, inicio de este siglo, y que actualmente se ve envuelta en muchos problemas, que está perdiendo dinero, que aún no logra encontrar un nuevo rumbo para volver o por lo menos acercarse a sus mejores tiempos. Esa misma Intel que creó la familia de procesadores x86, todos acordamos seguramente los Pentium, el Pentium 1, el Pentium 2, los más viejos se acordarán del 486, 386, más modernos probablemente del Intel, del Core i7, del Core i9, la gente que está metida en servidores del Xeon. Bueno, esta misma empresa que ahora está en problemas y que es ya marcó una historia, una leyenda en el mundo de los semiconductores, es la empresa que vemos hoy. Como podemos ver acá, Intel actualmente se dedica sobre todo a tres negocios. Acá vemos dos, los más orientados a procesadores, que son el grupo de clientes y consumidores, Client and Consumer Group, que es la principal unidad de negocio de Intel, que es la que, digamos, da la caja de la empresa, o la mayor parte de la caja de la empresa, pero que, bueno, no le dio tan bien últimamente, ¿no? Aquí podemos ver cómo ha evolucionado su margen, ha caído, cómo han evolucionado las ventas, han caído un poco también, pero todavía sigue siendo positiva y todavía sigue siendo gran parte de los ingresos de Intel. Estos son los chips que van a las laptops, que van a las computadoras. Acá tenemos el Data Center AI, que son, digamos, es la parte de avanzada de la producción de chips de Intel. Son los chips para servidores, para data centers, los chips que trabajan con AI, los chips, por ejemplo, los Xeon, que sí que funcionan junto con los GPU de Nvidia. Y acá vemos que, bueno, a diferencia del Client Group, esta unidad de negocio sí ha ido creciendo lentamente, pero ha ido creciendo. Y ha ido mejorando sus márgenes también. Entonces, digamos, es la rama que crece de Intel. Y aquí tenemos el famoso Foundry. ¿Qué es un Foundry? Es una fábrica de chips a pedido. Vamos a profundizar más adelante. Y como podemos ver, es la nueva gran apuesta de Intel para poder volverse en el principal fabricante de chips de Occidente, para hacer la competencia directa de TSMC, para liberar a Estados Unidos de la dependencia de Taiwán. Pero bueno, eso no va tan bien, ¿no? Aquí tenemos, pérdidas operativas continuas, además de los gastos de capital, que son muy grandes. Hablamos de las decenas de miles de millones de dólares gastados en el Foundry, en modernizarlo y hacer nuevas líneas de producción, nuevos nodos, como se dice, para poder tener un Foundry que sea capaz de servir al mercado y competir con los taiwaneses. Como pueden ver, la empresa, no ha ido nada bien los últimos años. Aquí podemos ver, cómo se ha desempeñado la acción. Llegó a tener un pico de 64 allá en 2021, una bajada continua hasta octubre del 2022, llegó a 25, 26, se recuperó y bajó de nuevo, ¿no? Y el último año se ha mantenido abajo. Está en este momento en 20 aproximadamente. No da pie con bola Intel. Ahora, Intel es una empresa que tuvo unos excelentes años, un par de décadas muy buenas, en donde era como el Nvidia de su época, pero se quedaron ahí, se quedaron en su zona de confort, no salieron de ahí, no emprendieron nada nuevo. Intel dejó de lado la revolución de la IA, nunca entró. Intel no entró a los procesadores para móviles, no entró. Una decisión impresionantemente errónea, pero no lo hizo. Intel no se dedicó a producir chips para tarjetas GPU, no lo hizo, recién ha empezado, pero es un negocio pequeñito en este momento.
Entonces, Intel no ha realmente ha dejado pasar el tren una y otra vez, y bueno, las consecuencias se ven. Claro, durante años y años simplemente recolectaba los frutos de su dominio del mercado del CPU. Ellos tenían la familia x86 de procesadores, producían procesadores para computadoras y laptops y vivían felices. Simplemente iban mejorando de forma paulatina, de forma incremental sus chips, iban mejorando su fabricación, pero ya está, eso es todo. Habían encontrado la fórmula para ganar dinero sin salir de su zona de confort. Bueno, como sabemos bien, eso dura un tiempo hasta que se acaba, y eso ha pasado. Ahora ya no crece lo que es laptops y computadoras, ya no crece, ya no se venden más, el mundo ya se llenó de laptops y computadoras, solamente crece por reemplazo, y además una computadora actual pues dura años, ¿no? Mi laptop la tengo varios años y todavía no pienso reemplazarla, funciona muy bien. Y así, entonces, cada laptop que no se reemplaza, cada computadora que no se reemplaza, bueno, es dinero que Intel no recibe. Lograron entrar al negocio de data center, eso hicieron bien, pero es un negocio muy basado en su negocio de computadoras. Es pasar los chips de computadoras, pasarlos a servidores. ¿Es un cambio? Sí. Pero siguen usando la familia x86, que ha sido la bendición y ahora parece ser la maldición que los tiene apretados y no los deja escapar de ahí. Ya empezaron a tomar medidas hace unos años. Sí. Vamos a ver qué pasa y esto lo vamos a ver más adelante en el video. Pueden mirar acá, por ejemplo, parte de la complacencia de Intel fue contratar y contratar personas y no sacar a nadie. Se tomaron muy en serio eso de que eras una familia, parece ser. Y bueno, miren ustedes. 2024 tenemos 116.000 trabajadores en Intel y con subsidiarias 125.000. Esto a mediados del año pasado, hace un año. En esta misma fecha, Nvidia, una empresa con una capitalización de mercado 5 o 8 veces superior, con ganancias 10 veces superiores, tenía, y con un crecimiento 5 veces superior, tenía la cuarta parte de empleados, menos, tenía 28.000 empleados aproximadamente. Y si bien han empezado a reducir, han empezado a racionalizar a sus trabajadores, a eliminar management innecesario, a eliminar mandos medios, a eliminar burocracia inoperante, aún así todavía están en algo de 100.000, 101.000 personas. Aunque el objetivo es llevar a 75.000 personas en Intel, lo cual, bueno, será 75.000 acá, digamos que si eran 5.000 acá, serían 80.000. Bueno, es 20% menos, es una fuerte reducción. Aún así, Nvidia en este momento tiene unos 36.000 empleados. Si culminara, sería aproximadamente, al terminar el año, va a ser probablemente la mitad, unos 38.000, tal vez 40.000 Nvidia, e Intel 80.000, siendo una empresa mucho más pequeña y con mucho menores ganancias que Nvidia. Entonces, hay mucho por hacer en Nvidia, hay mucha productividad por recuperar. Por supuesto, es duro decir, bueno, hay que sacar personas, ¿no? Es duro. A veces es necesario, a veces hay que tomar medidas duras en la vida, e Intel le ha tocado una época en la que tiene que tomarlas. El actual CEO, Lip-Bu Tan, sí tiene esa capacidad. El anterior CEO, Pat Gelsinger, la verdad es que era bastante blando en ese aspecto. Recién al final del año pasado se decidió por fin a reducir trabajadores, pero Lip-Bu Tan ha llegado con el pie en alto y bueno, ha empezado a racionalizar con mucha rapidez y con mucha efectividad en la empresa. Aún así, todavía le falta y todavía este año vamos a ver la caída del número de trabajadores y por ende, por supuesto, los pagos de de las compensaciones por despido y todo eso que van a lastrar este año todavía las utilidades de Intel. Miren ustedes cómo ha evolucionado las finanzas de Intel, ¿no? Bueno, acá tenemos los ingresos, hasta el 2021 crecían, y de ahí, bueno, bajó y siguió bajando y dejó de crecer. Se quedaron ahí los ingresos.
Lo mismo podemos decir de los ingresos brutos, del ingreso operativo. Y por último, bueno, tenemos la utilidad neta y la utilidad por acción, que ya es pérdida. Ya la utilidad neta ya es pérdida los últimos 2 años, y la utilidad por acción también es pérdida. Es una empresa que ya está en negativo y que tiene ya cerca de 2 años en negativo, ¿no? 2024 y todo lo que vea de este año. Entonces, una empresa que no le está yendo nada bien. Ahora, ¿por qué analizamos una empresa que está mal? Porque puede ser una oportunidad. No sé si se acordarán, Meta hace unos años, la empresa que tiene Facebook, Instagram, 2022, que llegó a estar algo de $90 por acción. Bueno, ahora está más de $700 por acción. Entonces, estas jugadas de recuperación pueden ser grandes oportunidades. Todavía tenemos que verlo en el video, pero la oportunidad existe y puede ser interesante. Aquí podemos ver un poco más de detalle de cómo va la empresa, de la unidad de clientes. Bueno, acá tiene su ingreso operativo. Esta es la unidad de data center, su ingreso operativo. Y acá tenemos el Foundry, que bueno, tira todo para abajo, se lleva para abajo las pérdidas. Además de eso, bueno, hay gastos obviamente de la misma empresa. Finalmente, bueno, terminan en una pérdida operativa bastante grande. Solamente hablando del último trimestre de 2025, el segundo trimestre, ¿no? Y lo mismo podemos ver el año pasado. Si bien, bueno, acá podemos ver que se redujo la utilidad operativa del área de clientes. Como les digo, el negocio de computadoras, laptops, ya no es lo que era. Ha mejorado el negocio de data center. Ese es un tema que se ha expandido mucho y que Intel está aprovechando para obtener algún dinero ahí, pero vemos que en verdad son cantidades pequeñas de dinero, ¿no? Estamos hablando de $400 millones de subida de un año al otro. Y bueno, acá vemos, por supuesto, como consecuencia del grupo de clientes, bueno, una ligera baja del total de Intel Products. Aquí tenemos un aumento de las pérdidas del Foundry, han invertido más y aumentado pérdidas. Tenemos, bueno, en otros, ¿no? Que son otras unidades de negocio, Mobileye, Altera y otros pequeños negocios de Intel, sus pequeñas subsidiarias, que bueno, daban una pequeña pérdida y ahora dan una pequeña ganancia, bueno, mejor que nada, digamos. Además tenemos gastos corporativos mayores, y bueno, todo eso da una pérdida como un casi un 60% superior a la pérdida de junio del segundo trimestre del 2024, ¿no? Definitivamente son malos resultados. Ahora, ¿qué planea hacer Intel? ¿Se va a dejar morir? ¿Se va a dejar ir? Pues no. Hace años ya han empezado una estrategia que justamente tiene que ver con Intel Foundry, IFS. ¿De qué trata esa estrategia? El objetivo es usar las grandes capacidades de ingeniería de Intel, que todavía las tiene, y algunas de las mejores del mundo en fabricación de chips, para crear un Foundry, o sea, dar un servicio de fabricación de chips para otras empresas. Ser la competencia directa de TSMC, los taiwaneses. En este momento, si uno quiere fabricar chips de avanzada, tiene que ir a Taiwán a hablar con TSMC y ellos te van a fabricar el chip que necesitas. Sabemos de muchas empresas americanas, ¿no? Nvidia, Qualcomm, Broadcom, Apple, etc. Pero estas empresas no tienen fábricas propias. Ellos no fabrican sus chips, los mandan a hacer en Taiwán a TSMC. Absolutamente todos los chips más avanzados del mundo los hace una sola empresa, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Esa empresa es la que los hace y está en Taiwán, a unos cuantos kilómetros de China, en un territorio que vaya a no saber, esperemos que no, pero podría terminar bombardeado, lleno de misiles. Por supuesto, el objetivo de Intel es ofrecerse como alternativa tanto al gobierno americano como a las empresas americanas y en general todo Occidente, o del mundo incluso, y decirles, mira, no tienes que ir a Taiwán, puedes venir a Estados Unidos, una zona sólida, segura, y hablar con nosotros y nosotros te vamos a fabricar tus chips. Ese es el objetivo, esa es la idea. Es una jugada geopolítica, una jugada también para evitar un monopolio, porque TSMC cada vez más es un monopolio.
Y todas estas grandes empresas no les conviene que haya un monopolio taiwanés. Entonces, por un motivo geopolítico y para evitar un monopolio, Intel ofrece o planea ofrecer este servicio. Esa es la estrategia al menos. Ahora, que lo vayan a lograr, vamos a ver. Ahora, el negocio del foundry no es tan sencillo como tengo una fábrica y viene alguien y me da su mapa o su plano y me dice, ya, fabrica esto, ¿no? No es como fabricar zapatos a pedido, más complejo. Cada foundry tiene sus particularidades y cada foundry entrega a sus clientes un PDK, Process Design Kit, un kit de proceso de desarrollo, diseño de proceso, disculpen, para poder diseñar los chips que van a ser fabricados por el foundry para su cliente. Cuando hablamos de chips, hablamos obviamente de circuitos muy complejos, ¿no? No de esos circuitos que hacías en el colegio, ¿no? Donde ponías dos cablecitos y prendías un foquito. No, no, no. Hablamos de chips con millones de transistores, con muchos componentes, en el cual el foundry lo que le está diciendo al cliente es, toma estos archivos, toma este API, toma esta descripción de cómo trabajo, esta propiedad intelectual que te puedo dar para que fabriques tus chips, diseña tus chips, simúlalos, es muy importante, los vas a simular antes de que los fabriquemos, y luego de eso, una vez que ya tengas todo bien simulado y todo bien diseñado, nos lo das y nosotros lo fabricamos. Entonces, un foundry viene no solamente es el servicio de fabricación, sino la facilidad de que el cliente diseñe específicamente para ese foundry. Y ahí viene un problema que, bueno, Intel va a tener que resolver, que es que básicamente todas las grandes empresas de diseño de chips están acostumbrados a trabajar ya, después de décadas, con el foundry de TSMC. Ya sus ingenieros, sus diseñadores están acostumbrados a trabajar con ese foundry, conocen sus complejidades, conocen sus detalles, saben trabajar con sus PDKs y para trabajar con Intel tendrían que acostumbrarse a una nueva forma de trabajo. ¿Se puede hacer? Seguramente, pero es un problema adicional que tiene que resolver Intel. No solamente ser capaz de fabricar chips de avanzada, sino darle herramienta para que los clientes puedan migrar fácilmente de TSMC a ellos. O por lo menos tenerlos como una alternativa más para poder utilizar. Miren acá. Este es el roadmap, la hoja de ruta del foundry de Intel. Acá tenemos algunos nodos. Nodo, como ya hemos dicho, un nodo es una línea de producción. Tenemos algunos nodos ya maduros, ¿no? Intel 7, Intel 16, etcétera, que son nodos con los que actualmente producen chips. Tenemos Intel 3, otro nodo también ya maduro, que lo siguen extendiendo, lo siguen trabajando. Y acá tenemos lo más interesante, el nodo 18A. Este es el nodo más avanzado que tiene Intel ya hecho. Es el nodo que este año ya va a empezar a entrar en producción y van a haber productos de Intel fabricados con este nodo en el mercado. Y de ahí el plan, como ven acá, era seguir con el nodo 14A. ¿Cuál es la gran diferencia? Además de que el nodo 14A tiene capacidad de producir transistores más pequeños, o sea, de acumular más lógica en menos espacio, la gran diferencia es de que el nodo 18A es un nodo originalmente pensado para trabajar con los productos de Intel y que recién de ahí se adecuó a trabajar con clientes externos. Recuerden, Intel está pasando de un modelo en el cual solamente producía sus productos a trabajar un modelo en el cual tiene que producir productos, chips para la competencia. Disculpen, para otras empresas. Entonces, paso de un modelo de producto a un modelo de consumidor. De servir a sus propios productos a servir a N consumidores. Intel 18A no estaba pensado originalmente para servir a consumidores, sino es interno. Lo han adaptado, han creado un PDK, lo han repartido a los posibles clientes, los asesoran para que puedan empezar a producir con su nodo 18A, pero no es un nodo, digamos, nativo de Foundry. La gran diferencia del nodo 14A es que además de ser más avanzado,
también iba a ser nativo de Foundry, Foundry Native. Desde un inicio, incluso antes de que el nodo ya estuviera en funcionamiento, están ya repartiendo el PDK a posibles clientes para que lo utilicen, para resolver dudas, para ayudarlos en la transición. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo excelente. Ya está claro el panorama, ya están a un paso de estar al mismo nivel que TSMC. Porque el nodo 18A ya los acerca, digamos, a la frontera de la tecnología, y con el nodo 14A llegan a la frontera, alcanzan a TSMC, se vuelven una opción válida para los chips más avanzados. Ya se vuelven TSMC e Intel. En este momento todavía es TSMC y todos los demás, Intel abajo. Ya con el nodo 14A serían TSMC, Intel y todos los demás. Y ahí viene la noticia que ha impactado a los mercados. Lo que muchos pensábamos que iba a ser el progreso era el siguiente, ¿no? Ok, Intel ha tenido una mala época, ha gastado decenas de miles de millones en su foundry. Acuérdense, son equipos muy caros, hay que entrenar personal, etcétera, ¿no? Son miles y miles de millones, hay que construir las fábricas. Estas fábricas necesitan no solamente las máquinas ASML que hablábamos en el anterior video, sino también necesitan pues limpiar el aire para que nada contamine los chips, etcétera. Una infraestructura muy cara. Pero una vez hecho eso, decimos, ok, ya está a puertas de llegar al borde de la tecnología y de ser una alternativa para hacer los chips más avanzados del mundo. Ya podría hacerlos con TSMC o Intel. Y seguramente el gobierno americano mandaría a hacer sus propios chips con Intel, de preferencia. Y muchas empresas americanas, para poder tener una alternativa y evitar que TSMC sea un monopolio, mandarían a hacer por lo menos una parte de su producción con Intel. Con lo cual, eso parecía una tesis bastante clara de inversión. ¿Qué ha pasado este último trimestre? ¿Qué ha pasado en la información que han dado en los resultados trimestrales? Parece que no es tan así. Vamos a verlo. Bueno, en su último informe presentado a la SEC americana, que es como el SMB de acá, dicen lo siguiente, ¿no? Estamos enfocados en continuar el desarrollo de Intel 14A, la nueva generación del nodo más allá de Intel 18A, y en asegurar un cliente externo significativo para dicho nodo. En otras palabras, están buscando un cliente billetón, un cliente grande que ponga buena plata para empezar a trabajar el nodo 14A. Hasta ahí todo bien. Pero si no somos capaces de asegurar un cliente externo significativo y de llegar a milestones importantes para Intel 14, nos vamos a ver con el prospecto de no poder continuar con el desarrollo económico, o sea, de que no sea económico el desarrollo y la manufactura de Intel 14 y no sucesores. Por lo tanto, podríamos pausar o descontinuar, esto es tremendo, descontinuar el desarrollo de Intel 14. Esto es tremendo, señores. Rompe toda la estrategia que yo pensaba que tenían, y no solamente yo, sino otros más. Mientras seguimos evaluando el nodo 14A para uso en futuros productos de Intel, y en nuestros planes incluyen iniciar el desarrollo de productos utilizando Intel 14A, o sea, su siguiente nodo, al presente mantenemos la opción de diseñar nuestros siguientes productos utilizando los nodos 18A y 18AP, que es una extensión del nodo 18A, para hacer producción interna o con un nodo externo. El único nodo externo alternativo es TSMC. Básicamente están diciendo, ok, estamos dispuestos a trabajar con TSMC. Lo que debería ser su archirrival, podrían trabajar con ellos. Ya lo hacen. Algunas partes de algunos chips de Intel ya se producen con TSMC, pero justamente el objetivo con Intel 18A y sobre todo 14A era dejar de lado TSMC y más bien competir con ellos. Pero ahora dicen, podría ser que si no conseguimos la plata, que si no conseguimos clientes, fue la estrategia. Porque es lo que está diciendo acá. Esa estrategia de llegar a la frontera de tecnología y competir con TSMC está en peligro. Está en peligro.
Y si descontinuamos el desarrollo de Intel 14A y nodos sucesivos, esperamos que nuestros productos, la mayoría de ellos, puedan ser desarrollados con el nodo 18A hasta el 2030, por lo menos. Tremendo, tremendo. En menos de un párrafo, en la mitad de un párrafo, están diciendo, bueno señores, si no conseguimos un buen cliente, ya fue la estrategia de Foundry. Dejamos de lado el intento de desarrollar un Foundry. Y en la práctica lo que está diciendo también es, ok, dejamos el Foundry y nos volvemos una empresa más de diseño de chips y fabricación. Fabricamos algunos chips nosotros y lo más avanzado lo mandamos a hacer a TSMC como todos los demás. Nos volvemos una empresa más. Y punto. Dejan de lado, o podrían dejar de lado, el llegar a ser el Foundry de Occidente, la alternativa americana a los taiwaneses. En unas cuantas líneas están diciendo algo tremendo. Están descontinuando la estrategia del Foundry. O posiblemente están anunciando su descontinuación. Esto es muy grande y esto ha provocado la última baja de Intel, que estaba por los 23 y pico, cerca de 24, y ahora está en algo de 20. Bueno, ahí tienen la causa. ¿Por qué ha bajado tanto Intel los últimos días? Bueno, lo anterior era el documento presentado a la SEC, y aquí está las declaraciones del CEO, de Lip Bhutan, en la llamada con analistas. El incremento de los costos de capital de Intel 14 hace claro que necesitamos, tanto como Intel Products, o sea, necesitamos nuestra nueva producción, así como por lo menos un cliente significativo externo, un cliente grande, un Apple, un Amazon, un Qualcomm, un Nvidia, para tener aceptables retornos de capital. Y solo así voy a invertir con la confianza que esos retornos existen. Es la continuación de lo anterior. Solamente si hay un buen cliente por lo menos, vamos a invertir. Si no, ya fue. Yo no estoy de acuerdo, no suscribo la creencia de si lo construyes, ellos vendrán. Bajo mi liderazgo, vamos a construir lo que los consumidores necesiten cuando lo necesiten. Y ganar su confianza mediante la ejecución consistente. Clarísimo. Si no consigue un cliente para el nodo más avanzado del Foundry, se acabó. Estos párrafos son Lip Bhutan dando un manazo en la mesa diciendo, bueno señores, ¿quieren un Foundry alternativo a TSMC? Paguen por él. Ya sea el gobierno americano, ya sea alguna gran empresa, ya sea un conjunto de grandes empresas, pero alguien debe pagar por ese Foundry. Nosotros ya no vamos a poner toda esa plata. Nos estamos desangrando haciendo la estrategia del Foundry y no estamos ganando, estamos perdiendo un dineral. La empresa está en peligro y si a ustedes no les interesa, si ustedes no ponen plata, se acabó. No van a tener un Foundry alternativo americano a Taiwán. Básicamente, ¿es una estrategia de negociación? No sé. Pero es una declaración tremenda. En otras palabras, en resumen, esto es Intel, Lip Bhutan, diciéndole al mundo, especialmente pues, a los interesados, ¿no? El gobierno americano, las grandes empresas de diseño de chips de Estados Unidos, sobre todo. Bueno, señores, ¿quieren un Foundry alternativo a TSMC? Changen, mójense, pongan plata. Si no, hablamos, no hay nada, ya fue. Nosotros no vamos a subvencionarlos, nosotros no vamos a subsidiarlos, nos estamos desangrando y acá parece que a nadie le importa. O nos pagan por hacer esto, o simplemente no lo hacemos. Es una rotura total de la estrategia que estaba presentando hasta ahora Intel, los últimos 3 años, desde la época de Pat Gelsinger hasta los primeros meses de Lip Bhutan este año. O sea, planean hacerlo, o sea, planean ir tan lejos con esta amenaza, no sé. Tal vez es una estrategia de negociación, tal vez están en conversación con CEOs, con el gobierno americano, no lo sé.
pero la declaración es fuerte. Y si uno conoce la historia de Lip Butang, no es una persona que habla por hablar. O sea, este señor, si dice que o le dan plata o no lo hace, es que efectivamente, si no sueltan dinero, si no hay clientes, se acabó. Se acabó el Foundry americano alternativo a TSMC. Se acabó la idea de que Estados Unidos sea independiente de Taiwán. Se acabó la idea de la importancia geopolítica de los chips. Se acabó. Por supuesto, TSMC ha puesto algunas fábricas en Estados Unidos, pero no son las más avanzadas y dependen completamente de la investigación y el diseño taiwanés. No son independientes. Intel está ofreciendo, está proponiendo tener una capacidad de semiconductores y una línea de suministros independiente de Taiwán. En caso de que los chinos un día bombardeen Taiwán o algo pase por el estilo, Estados Unidos tendría sus propias capacidades. Bueno, Lip Butang acaba de decir, señores, ¿quieren o no? Si quieren esa capacidad, paguen. Si no, se acabó. Ahora, no es de extrañar, miren ustedes las pérdidas que está provocando Intel Foundry. El segundo Q, el segundo trimestre del año pasado, 2.8 mil millones, 5.800 millones, 2.200 millones. Este último trimestre, 3.200 millones. Pérdida, pérdida, pérdida. Inversión, inversión, inversión. Bueno, si hicieran el nodo 14A sin un buen cliente por medio, seguirían estas pérdidas hasta el año 2027-28. 2 años más, 3 años más de continuas pérdidas. Y sin un cliente claro. Es clarísimo de que Intel decidió decir, bueno, hasta acá nomás, alguien tiene que pagar por esto. Ahora, ¿por qué es tan caro tener un Foundry? Bueno, se calcula que un fab hoy en día cuesta los 25.000 millones de dólares, sin contar los costos de operación, sin contar la depreciación, sin contar el continuo de inversión en CAPEX para mantener el nodo funcionando. Son grandes máquinas que requieren mantenimiento, máquinas que requieren reemplazo cuando se quedan un poquito fuera de, ya un poquito atrás de la tecnología, requieren ser reemplazadas por nuevas máquinas, y cuando se venden, no se venden al mismo precio ni cerca de lo que se compraron. Entonces, es una inversión muy grande, y a diferencia de TSMC, que ha logrado alcanzar una enorme economía de escala, porque sirve a las principales empresas del mundo, sirve a Nvidia, sirve a Broadcom, sirve a Qualcomm, sirve a Apple, entre otras más. A diferencia de ellos, Intel solo tiene un cliente. Ellos mismos. No están alcanzando las economías de escala para competir con TSMC. Y de ahí viene esa frase que hemos mostrado. Si no conseguimos un cliente significativo, si no conseguimos un cliente grande, de nuestro mismo tamaño, que ponga buen dinero para fabricar sus chips, realmente esto no tiene sentido. Y acá viene la gran pregunta. Bueno, entonces, ¿cuánto vale Intel? ¿Cuánto vale esta acción? Es una pregunta para la cual en este momento no tengo una respuesta exacta. Hay un par de escenarios. Hay un escenario donde Intel no consigue un nuevo cliente, Intel deja de lado la estrategia de Foundry y pasa a hacer lo que, bueno, ha sido hasta hace unos años, ¿no? Una empresa que fabrica sus propios chips, que va a tener unas fábricas bastante avanzadas, de tal manera que va a poder seguir fabricando la mayor parte de sus chips por los próximos 4 o 5 años. Una empresa en la cual ellos también van a tener que usar servicios de TSMC para algunas partes muy avanzadas de sus chips, pero que la mayor parte lo van a hacer ellos. Entonces, ¿regresarían a la rentabilidad? Sí, volverían a ser rentables. ¿Cuánto valdría la empresa? Bueno, por un lado, tenemos el hecho que su principal mercado realmente ya no crece mucho, que es el mercado de laptops, computadoras, no crece mucho. Tenemos el hecho de que tiene un mercado de que sí crece, pero del cual realmente no extraen todavía mucho valor, que es el mercado de data center. O sea, si este último trimestre han ganado algo de 700, 680 millones de dólares, multiplica por 4, son 2.500, 2.800 millones de dólares. A comparación de lo que gana Nvidia, eso es un sencillo, poquísimo. Realmente Intel en este momento es una empresa que no pinta mucho. Y sin el Foundry se vuelve una empresa más de segundo orden, sin mayor importancia en el planeta.
una empresa que podría desaparecer y acá no pasó nada. Porque a AMD, por ejemplo, les compite directamente y ofrece exactamente los mismos productos. Intel mañana podría desaparecer del mapa y AMD lo reemplazaría completamente. Y nadie se daría cuenta. La gran apuesta de Intel era el Foundry. Eso es lo que iba a volver a Intel nuevamente una compañía importante, una compañía que creciera, una compañía que estuviera en un mercado sumamente relevante, por los motivos ya mencionados, geopolíticos y comerciales, para evitar el monopolio de TSMC. Pero si Intel no está en ese negocio, ¿es una empresa rentable? Sí. ¿Una empresa que crece mucho? No. No está en ningún mercado que crezca mucho, más allá del Foundry. No tiene ningún mercado que crezca. Computadoras, data center que crece pero sigue siendo pequeño. Por ahí alguna subsidiaria pequeña. Y eso es. ¿Va a ser una empresa irrelevante? ¿Cuánto podría valer? No sé, $20, $21. El precio que tendría actualmente la empresa aprox si no fuera por las pérdidas del Foundry. Por ese lado, ¿no? Sería una empresa más pequeña, más eficiente. Tal vez valdría un poco más, ¿no? Pero no sería, realmente no se podría invertir en esa empresa si ese es el escenario. El escenario donde continúa con el Foundry. Bueno, puede ser que anuncie en los próximos meses algún cliente importante. Puede ser que esta sea una amenaza, una estrategia de negociación. Y en los próximos meses anuncie algún cliente importante. Podría ser que anuncie un split. O sea que por fin, muchos esperan hace tiempo que pase esto, que separe la empresa en dos. Separe la empresa en el área de productos, separe la empresa en el Foundry. Una vez esté separado el Foundry, podría recibir inversión directamente del gobierno, de Nvidia, de Qualcomm, etc., ¿no? Podría recibir inversión de otras empresas que le gustaría tener una alternativa a TSMC. Ese es un segundo escenario. Vamos a saber en los próximos meses, probablemente, ¿no? Acá el punto importante es en qué momento se empieza a anunciar algún cliente importante, tanto para el nodo 18A, sería muy bueno, pero sobre todo algún cliente importante para el nodo 14A. Alguien que diga, ok, yo voy a invertir por adelantado una cantidad N de millones, o voy a hacer una promesa por escrito de invertir, de comprar, de trabajar con ustedes para producir chips, y les aseguro contratos si ustedes tienen el nodo funcionando para tal fecha. Si existe eso en los próximos meses, Intel tiene una gran oportunidad e Intel se va para arriba. Si eso no se da, habrá que ver. Si en algún momento anuncian que el nodo 14A no va y que la estrategia de Foundry murió, Intel es una empresa que realmente en este momento no valdría gran cosa. ¿Cuál es la estrategia? Yo, amparado en la idea de que la estrategia que mencioné de volverse el gran Foundry de Occidente era una estrategia coherente, válida y que iba a tener apoyo, yo invertí en Intel. No tengo una gran cantidad, siempre fue un poco apuesta, así que no tengo una gran cantidad de dinero, pero tengo una posición en Intel. En este momento no aumentaría un centavo de mi posición. La voy a mantener. Yo voy a holdear a esperar noticias. Si las noticias no son las que espero, que es la continuación de la estrategia del Foundry, en ese caso venderé y asumiré pérdidas. Pero si hay buenas noticias, pues me alegraré en primer lugar, porque probablemente las acciones subirán y podría invertir más incluso. Así que eso es lo que les puedo decir ahora. Eso es lo que yo voy a hacer yo, ¿no? Cada quien hará lo que mejor le parezca con la información que tenga. Pero eso es lo que voy a hacer yo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Por favor, ¿qué piensan ustedes? Intel se va para arriba. Intel ya fue. La estrategia del Foundry continúa. No continúa. Es una estrategia de negociación. ¿Sí? ¿No? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué datos tienen? ¿Qué piensan? Pónganlo en los comentarios, por favor.